En estas narraciones no pretendo enumerar puntualmente, como en un manual, los principales acontecimientos de la historia universal. Esa sería una tarea agotadora, además de enojosa. Tan solo situarme en un contexto determinado y exponer brevemente los grandes rasgos que lo caracterizan y resaltar algún aspecto concreto que simbolice la época. El primer día de clase de la asignatura de Historia en el bachillerato solía iniciarse con estas preguntas. ¿Qué es la historia? ¿Puede un conocimiento racional no científico realizar un relato fidedigno del pasado? ¿Es posible enseñar historia siendo respetuosos con los hechos sin deformaciones interesadas? Después de tantos años, estos interrogantes me siguen pareciendo cuestiones importantes que deberíamos abordar y responder. Ortega y Gasset vaticinaba ya en 1930, en La rebelión de las masas, un triste porvenir para la historia, pues desde el siglo XIX el predominio de la ideología de masas determina para la mayoría una creencia en la absoluta superioridad del presente sobre el pasado. Escribe: las inmensas posibilidades de la técnica y el aumento del nivel de vida en Occidente hacen que se perciba lo pasado afecto a un patológico enanismo. El pasado es algo ya superado. En el mundo actual, globalizado y mediático, lo que importa por encima de todo es el presente y las expectativas del futuro más inmediato. Se vive deprisa y se olvida aún más deprisa. El pasado no importa. Frente al predominio de la ciencia y la técnica, la historia es despectivamente contemplada como un conocimiento incierto, falaz, en el que se recrean los aficionados y ociosos. Para la mayoría de la gente, la historia es ese relato de época que recrea el cine o la serie televisiva y la literatura como un entretenimiento, un espectáculo anecdótico con los ingredientes propios de un guión destinado al consumo de masas. O peor aún, pura ideología, propaganda que manipula sucesos y datos para que el pasado revele el discurso político previsto y diseñado de antemano. Temo que en la enseñanza de la historia llegue a predominar este discurso trufado de deformaciones interesadas y de valoraciones políticas nacionalistas, religiosas, frentistas, propias de la ideología dominante entre los docentes. La degradación intelectual de la historia en la esfera académica no es algo nuevo. Comenzó hace más de un siglo con la crítica marxista. El materialismo histórico, esa creencia dogmática en el progreso, que predica que las contradicciones del capitalismo y la lucha de clases como motor de la historia llevarán a la humanidad al paraíso de una sociedad comunista. La llamada historia burguesa se despacha desde entonces con declaraciones relativistas del tipo: la historia es el relato de los actos de dominio protagonizados por unos pocos en detrimento de la mayoría. La historia la cuentan los vencedores, es el relato de la clase dominante. En la actualidad, una propensión cientifista ha tomado el relevo en el desdén por la narración histórica tradicional y por las humanidades en general. Esta tendencia pretende reducir lo que de verdad importa a lo que se puede demostrar y verificar con datos empíricos cuantificables. Para ella la historia está llena de interpretaciones puramente subjetivistas y de generalizaciones sin fundamento. Aunque la supuesta neutralidad ideológica de la ciencia y de la técnica, defendida por los cientificistas y los llamados transhumanistas, ha quedado absolutamente desacreditada tras las hecatombes por ellas suspiciadas durante el siglo XX, y aunque la crítica filosófica de los planteamientos antihumanistas ha socavado su consistencia racional y ética, situándolos como radicales y extremistas, esta tendencia, que se sustenta en la descalificación de la narración histórica y de la tradición, se impone de manera solapada cada vez más en el imaginario colectivo y domina en el mundo financiero y de los negocios. Y lo hace burdamente, mediante tópicos, lugares comunes que evidencian ese cómodo escepticismo irresponsable que solemos adoptar ante lo que no se puede medir, prever ni controlar, y que está reñido con cualquier esfuerzo y disciplina intelectual que pretenda entenderlos. Me parece que los genocidios del siglo XX y las guerras suscitadas por los totalitarismos, el imperialismo, el nacionalismo,
Las vilezas del siglo XXI ante la desigualdad, el hambre, el cambio climático y las pandemias globales deberían hacernos reflexionar sobre la importancia de comprender racionalmente el pasado y de aprender de la experiencia. La comprensión del comportamiento humano y de la historia sin duda requiere el concurso de la ciencia y la técnica, que son importantes instrumentos en el discernimiento de los hechos del pasado. Pero también, y no en menor medida, porque el proceder humano no es susceptible de descubrirse por medio de experimentos, de la imaginación. La historia se entiende mejor con el método del ensayo-error, a través de un prudente diálogo interpretativo que es el lenguaje propio de la poesía, del arte, de la filosofía, de lo que solemos llamar ficción. En una tira cómica de un humorista norteamericano llamado Bill Watterson, comparable a Quino, el autor de Mafalda, leí una de las más cabales definiciones de historia. La historia es la ficción que inventamos para persuadirnos de que los eventos son conocibles y que la vida tiene orden, propósito y dirección. El gran Jorge Luis Borges escribió también que la historia era una forma más de la ficción, pero aclaraba, una ficción no caprichosa que requiere para narrarla grandes dosis de paciencia y honestidad intelectual.